Hoy vamos a demostrar que el empuje de Arquímedes es el valor de la fuerza del empuje es igual al peso del volumen del líquido que desplaza el cuerpo que introducimos dentro de un fluido. Es decir, vamos a tratar de demostrar la siguiente ecuación, que el empuje que sufre el cuerpo que está dentro del agua, ese cuerpo en este caso, va a ser igual a el volumen por la densidad del fluido, del líquido, y por G. O lo que es lo mismo, igual a la masa del líquido desalojado por G. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a partir de esta figura, la que tenemos aquí a la izquierda, la cual sobre este cilindro que hemos introducido de color verde actúan dos fuerzas. Esta primera fuerza F1 es la fuerza que ejerce la parte de agua sobre el cilindro, y la fuerza F2 es la fuerza que actúa, que crea toda la parte que está por debajo del cilindro. Por tanto, esas dos fuerzas van a crear dos presiones. El empuje total lo vamos a escribir como F2 menos F1, ya que la fuerza final resultante es el empuje hacia arriba, que la tenéis ahí dibujada. Por tanto, la fuerza 2 tendrá que ser mayor que la fuerza 1. Por eso restamos 2 menos 1. Lo que hacemos a continuación es simplemente escribir la fuerza en función de la presión. Ya sabéis que la presión es la fuerza por unidad de superficie. Esta ecuación es fundamental conocerla. Entonces vamos a escribir a continuación esas fuerzas en función de las presiones correspondientes. Pues nos quedará, por tanto, P1 por la superficie menos P2 por la misma superficie, ya que las dos superficies son idénticas. Bien. Continuamos, y ahora lo que vamos a hacer a continuación va a ser aplicar el principio fundamental de la hidrostática. Bueno, el principio fundamental de la hidrostática dice que la presión podremos escribirla como la altura por la densidad y por la gravedad. ¿De acuerdo? Bueno, la deducción viene de la siguiente expresión, de la misma que acabamos de escribir a continuación. La presión la podemos escribir como la fuerza por unidad de superficie. Bien, esta fuerza va a ser el peso del líquido que tengamos sobre el cilindro. Por tanto, el peso es M por G partido por S. Y la masa podemos escribirla como la densidad por el volumen. Por tanto, podemos escribirlo como densidad por volumen y por gravedad dividido entre la superficie. Y a su vez, el volumen podemos escribirlo como superficie por altura. Por tanto, la densidad por la superficie por la altura y por G dividido entre S nos va a dar el valor de la presión. P igual a, se nos van las superficies y nos queda que es D por H y por G. Ahí tenemos demostrado el primer principio o principio fundamental de la hidrostática. Bueno, vamos a borrar todo esto. Ya hemos demostrado de dónde procede la ecuación que vamos a utilizar, que es esa de ahí arriba. Y por tanto escribimos ahora la presión por encima y por debajo del cilindro en función del primer principio de la hidrostática. Por tanto, nos quedará que el empuje será igual a H1 por la densidad del líquido, que es el mismo para ambos, por G y por la superficie, efectivamente. Esta superficie de aquí, y esta que vamos a escribir también a continuación, menos H2 por la densidad del líquido por G y por la superficie, que como decíamos es la misma para ambos. Bien, vamos a sacar factor común porque tenemos H1 y H2. Vamos a sacar factor común ya que estas tres magnitudes son comunes. Por tanto, el empuje nos quedará
como H, perdón, esto lo he puesto al revés, aquí hay un error. Vamos a ver, este es H2 y este es H1, hay que cambiarlos, H2 y H1, ya que es P2 y P1, esto está al revés, es un error y hay que cambiarlo. Tener mucho cuidado a la hora de escribir las ecuaciones para no cometer estos errores. Bien, luego no pasa nada si nos damos cuenta, y nos tenemos que dar cuenta, evidentemente. Bien, entonces nos queda que es 2, 1. Luego sacando factor común, H2 menos H1 por densidad del líquido por G y por S. Bien, una vez que hemos llegado a este punto, nos damos cuenta de que este producto, la superficie por la diferencia de alturas, es exactamente el volumen del cilindro. Si restamos las dos alturas y la multiplicamos por la superficie, nos da exactamente el volumen del cilindro. Por tanto, el empuje lo podremos escribir como V por densidad del líquido y por G. Bien, y sabemos que el volumen por la densidad es la masa del líquido, evidentemente. Por tanto, el empuje lo podemos escribir como la masa del líquido por G, que es donde nosotros queríamos llegar. Por tanto, queda de esta manera demostrado que la fuerza de empuje que experimenta un cuerpo que está sumergido en un líquido, en un fluido, es igual al peso, ahí lo tenéis, del volumen del líquido. Es el volumen del líquido porque nos aparece la masa del líquido, ¿de acuerdo?, que ha desplazado el cuerpo.